El ventilador centrífugo se usa donde es prioridad la presión, alcanza caudales de aire menores comparado con los otros tipos de ventiladores, si los relacionamos a una misma potencia eléctrica. Existen varios tipos de ventiladores centrífugos. Nosotros vamos a clasificarlos por la forma de los álabes. Empecemos estudiando las características principales del ventilador centrífugo con álabes hacia adelante. 1. Estos ventiladores son adecuados para caudales relativamente más bajos. 2. Los ventiladores centrífugos con álabes hacia adelante generan presiones más altas. 3. Se caracterizan por tener gran número de álabes. 4. En un ventilador centrífugo con álabes hacia adelante, la separación entre estos álabes es poca. 5. La potencia absorbida por el motor eléctrico aumenta bastante con la velocidad del eje. Se puede decir que este aumento es de forma cúbica con el caudal. 6. Los ventiladores centrífugos con álabes hacia adelante se utilizan por el bajo ruido que generan. 7. El número de álabes suele estar entre 48 y 60. 8. Si lo comparamos con los otros tipos de ventiladores centrífugos, para un mismo caudal, es el ventilador de menor tamaño. 9. Su rendimiento suele estar entre un 65 y 75%. Ahora vamos a estudiar rápidamente las características del ventilador centrífugo con álabes hacia atrás. 1. La presión que generan es menor que los ventiladores centrífugos con álabes hacia adelante. 2. El caudal que generan es menor que los ventiladores centrífugos con álabes hacia adelante. 3. El número de álabes prácticamente es el mismo, comparado con los ventiladores con álabes hacia adelante. 4. Presenta un nivel de ruido aún más bajo que los ventiladores con álabes hacia adelante. 5. Su rendimiento es cercano al 90%, mayor si lo comparamos con el ventilador con álabes hacia adelante. 6. Ideal para suministro de gases y extracción, también es usado para introducir aire fresco. Ventilador centrífugo con álabes radiales. Tiene menor número de álabes. Se emplean para expulsar aire, o gases sucios a elevada temperatura, debido a la facilidad con que son eliminados los depósitos sólidos, por la fuerza centrífuga. Se utiliza para el manejo de materiales, en plantas industriales. El rotor se construye para uso pesado, y de fácil reconstrucción en campo. Son el tipo de ventiladores centrífugos menos usados, por su pobre rendimiento, y alto ruido. Ideales para el transporte de materiales granulados y polvos, porque los álabes no detienen los materiales, y permanecen limpios. Como el ventilador centrífugo genera las mayores presiones comparado a los otros tipos de ventiladores, permite que el caudal de aire llegue a todas las salidas, siempre y cuando la distribución esté bien diseñada. Los cambios de caudal en un ventilador centrífugo generan grandes cambios de presión. Esto lo podemos visualizar en la curva típica de un ventilador centrífugo usado en un sistema de distribución para aire acondicionado. El consumo de corriente eléctrica en un ventilador centrífugo en el arranque es mínimo, lo cual permite que usando un motor y variador de frecuencia sencillo, se pueda controlar. La presión estática se usa para vencer la fricción del aire. El máximo caudal de aire que entrega un ventilador aparece cuando no está conectado al sistema de conductos. Aquí podemos decir que toda la energía la usa el ventilador para generar caudal, porque no hay fricción que vencer. En cambio, el caudal mínimo que entrega un ventilador aparece conectado a un sistema de ductos que exija cerca del valor de la presión máxima, porque toda la energía la usa el ventilador para vencer la presión del ducto, y queda muy poca para generar caudal de aire. La presión dinámica tiene que ver con la velocidad que gana el caudal de aire a la salida del ventilador, y la presión estática tiene que ver con la presión que gana el aire a la salida del ventilador.
La suma de la presión dinámica y estática es la energía total que el ventilador le entrega al aire. Para lograr el control de caudal, se pueden usar tres métodos. 1. Estrangular salida del ventilador, con un damper a la descarga. 2. Controlar la succión del ventilador, disminuyendo o aumentando el área de entrada del aire. 3. Variando la velocidad del ventilador, con un variador de frecuencia. Vamos a entender cada método de control de volumen de aire, con más detalle. A. Control con damper a la descarga del ventilador. Este tipo de control tiene el inconveniente de elevar la presión del sistema, pues el ventilador debe vencer el obstáculo de la restricción puesta por el damper. La idea es enviar menos aire frío, o menos aire caliente, cuando ya los locales no lo requieren. La apertura y cierre del damper de descarga del ventilador es controlada por el sensor de temperatura del local, y llevada a cabo por el controlador electrónico. En la curva podemos ver cómo se traslada el punto de trabajo del sistema, con el aumento de presión y disminución de caudal. Aunque hay una disminución del consumo eléctrico, con respecto al método de caudal constante, todavía hay un desperdicio de energía, ya que hay un aumento innecesario de la presión del sistema. B. Método de control de volumen de aire, cambiando el área de succión del ventilador. Con este método de control, hay un mayor ahorro de energía que en el método explicado anteriormente, porque no se genera sobrepresión, pues no hay obstáculos a la descarga que vencer. Podemos ver lo que sucede en el gráfico. Vemos la nueva curva del ventilador, al cambiar el área de paso de la succión del ventilador. Las curvas cambian, porque se modifica la longitud de contacto del aire con la turbina. Se debe verificar que la presión a bajo caudal sea lo suficiente para que el aire llegue a la rejilla más lejana del sistema. Entre los dos métodos de control de volumen de aire explicados anteriormente, podemos decir que el método de variar el área de la entrada de aire en la succión del ventilador proporciona un mayor ahorro de energía, comparado con el método de usar un damper en la descarga del ventilador. C. Método de variación de volumen de aire, cambiando la frecuencia o velocidad del motor del ventilador. Este método de regulación electrónica permite suministrar los requerimientos exactos, tanto de caudal como de presión. Esto permite bajar el consumo eléctrico del ventilador considerablemente. El controlador electrónico posee sensores que le permiten monitorear en tiempo real las condiciones de funcionamiento de toda la instalación. El funcionamiento lo podemos simplificar de la siguiente manera. 1. Se alcanza la temperatura deseada en un salón. 2. El termómetro de la caja de control, o salida de suministro de aire al local, cierra por ejemplo un porcentaje de la salida del aire. 3. El sensor del controlador del ventilador del sistema detecta un aumento de presión estática dentro de los ductos por exceso de aire. 4. La señal de aumento de presión llega de inmediato al controlador del ventilador. 5. Antes que el sistema continúe presurizándose, el controlador disminuye las revoluciones del ventilador. 6. En este momento el ventilador solo suministra el aire que el sistema necesita, y la presión se normaliza. 7. Como el caudal es preciso, al igual que la presión, y las revoluciones del motor son menores, hay un ahorro energético considerable.